tardes. Agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por invitarme a presidir este simposio, que es sumamente importante. Va a tratar sobre el empleo del láser en ginecología. Y estuve analizando algunas cosas y leí la Biblia y decía: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra no tiene entonces forma. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz, y al ver todo, que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día. Hoy día vamos a tratar sobre un tipo de luz, que es los rayos láser. Los rayos láser empezaron a utilizarse en la década del 60 en medicina. Inicialmente se empezaron a utilizar en oftalmología y poco a poco ha ido ganando mucho terreno en distintas aplicaciones. Ya hace unos años empezó a aplicarse en la ginecobstetricia, inicialmente con muchas dudas, pero poco a poco la experiencia ha ido logrando encontrar un camino adecuado con suficiente evidencia para demostrar que tiene efectos beneficiosos en el empleo de la misma. Voy a dejar como moderadora de este simposio a la doctora Carmen Mere Hernández. Ella es graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en ginecología y obstetricia y láser ginecológico, posgrado avanzado en medicina estética en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y miembro de la Sociedad Peruana de Climaterio. Miembro internacional de la Sociedad Argentina de Ginecología Estética y la Sociedad Latinoamericana de Ginecología Estética y Funcional, SOLAGEF. Staff de la Clínica Santa Isabel y del Servicio Médico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ustedes, la doctora Carmen Mere, quien va a ser la moderadora. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, doctor Benavides. Gracias por la presentación. Buenas tardes, colegas. Para mí es muy grato estar en esta presentación con distinguidos colegas referentes en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Es un tema muy importante, quizás, como dice el doctor Benavides, que no se le ha dado la importancia de vida, pero poco a poco va a cobrar más fuerza porque tiene mucho sustento científico. Entonces, para mí va a ser grato presentar al primer ponente. Es el doctor Juan Manuel Tovar Guamaní. Es especialista en ginecobstetricia de la Universidad de San Martín de Porres. Es miembro de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia y de la Sociedad Peruana de Climaterio y Menopausia. Es director médico de Cirufeme, Ginecología Láser y Regenerativa. Speaker nacional e internacional en el uso de la energía térmica en ginecología. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Científica del Sur. Magíster en Gerencia de Servicios de Salud. Su tema es uso de láser en SGM, él ya lo explicará. Así que bienvenido, doctor Juan Manuel Tovar. Gracias por su presentación. Buenos días con todos. Les saludo el doctor Juan Manuel Tovar, médico ginecobstetra, encargado de hablar hoy día sobre el síndrome genitourinario de la menopausia y mi experiencia con el uso de láser fraccionado en estos 8 años que venimos usando. Agradecer a la Sociedad de Ginecología por la invitación y bueno, empezar con la exposición. Siguiente. Esta es una diapositiva muy interesante que alguna vez la vi uno de mis colegas exponiendo y creo que aplica perfecto para el láser. Todo de verdad atraviesa 3 fases: primera es ridiculizada, segunda recibe violenta oposición y tercero es aceptada como algo evidente. Considero que el láser pasó por todas esas fases, me tocó vivir las 3, pero creo que ya estamos entrando por la tercera y eso es muy bueno para todos los que usamos el láser y las personas que empiezan a usarlo desde ahora. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, ¿no? La nomenclatura cambió hace muchos años. Antes hablaba de atrofia vaginal y cambió además primario y eso era muy fácil de entender debido a los genes del cuerpo, ¿no? De la vagina, los de la parte de la vejiga, pero es muy respetable común, han puesto
Siguiente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué es importante? Los médicos nos cuestionamos, sobre todo los ginecólogos, ¿por qué darle importancia a este síndrome en una etapa de la mujer? Siguiente, por favor. Entonces, si nos podemos saber el impacto de la calidad de vida en la menopausia, en el climaterio, por la falta de hormonas, básicamente en el aparato reproductor, vemos los múltiples síntomas vulvovaginales, digamos, de alguna manera, biológicos que hay. Entonces esto va a impactar mucho en la calidad de vida de nuestras pacientes, por lo cual esto debe ser visto con mucha paciencia y delicadeza por parte nuestra. Muchas veces estamos subdiagnosticando esta patología, dejándola pasar como algo que es parte de la vida, y muchos pacientes también lo entienden como tal. Cuando en la actualidad hay múltiples maneras de dar la solución mejorando estos síntomas, ¿no? Tanto con el tratamiento convencional, que es estrógeno, como con el láser, que es lo que vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. Y como comenté hace un momento, ¿no? Miren los porcentajes que hay y todo lo que puede ocurrir en la etapa de climaterio y la menopausia por la falta de hormonas, ¿no? Hay problemas tanto de vida sexual, problemas vesicales y problemas vaginales como tal, ¿no? Y hay un gran porcentaje de pacientes que no consultan al médico por un tema de pudor, por desconocimiento, y un gran porcentaje más aún que no recibe un tratamiento para el síndrome genitourinario y la menopausia. Siguiente, por favor. Entonces, para tocar el tema del láser, yo quisiera acá enfatizar dos conceptos, ¿no? Uno que me gusta usar a mí. Se habla mucho de rejuvenecimiento vaginal, y particularmente es un concepto que no me gusta usar mucho porque no define exactamente lo que hace el láser en la mucosa. Yo prefiero utilizar el término revitalizar, ya que creo que define mejor lo que va a ser la acción del láser desde el punto de vista fisiológico en la mucosa y el epitelio vaginal. Lo vamos a ver en un momento. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, como conversé, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante hacer una pregunta? Porque indudablemente la expectativa de vida de los seres humanos aumenta, y también así aumenta la expectativa de vida en las mujeres. Por consiguiente, vamos a tener mujeres que van a vivir más tiempo en la etapa de climaterio y la menopausia, y con todos los cambios que estas producen también. Por consiguiente, tenemos que prepararnos para las nuevas exigencias de nuestras pacientes, para así poderles brindarles una atención mejorando su calidad de vida. Siguiente, por favor. Esto es una frase muy importante, ¿no? Dostoyevsky decía hace algunos años atrás, era un anciano de 50 años, ¿no? Y yo ahora quiero presentarles a las ancianas de nuestras épocas. Siguiente, por favor. Estas son las ancianas que nos toca ver ahora de 50 años. Es fácil entender que las expectativas de estas mujeres, sus necesidades, son completamente distintas a las que era una mujer de hace 50 o 60 años. Y vuelvo a repetir, tenemos que estar preparados para recibir esas exigencias, esas necesidades, y poder dar un tratamiento oportuno y adecuado. Siguiente, por favor. Y tanto así es importante que hay definiciones de salud vaginal, de estado de la vagina que mantiene las condiciones fisiológicas adecuadas a la evolución de la edad de la mujer, que no produce sintomatología local y que permite una vida sexual satisfactoria. Eso es salud vaginal. Entendamos que con la falta de hormonas produce un desequilibrio en la salud vaginal. También hay una definición de salud sexual. Siguiente, por favor. Esto está marcado por la OMS. Entonces comenzamos a entender que si hay definiciones de salud vaginal y salud sexual emitidas por la OMS, quiere decir que esto es muy importante para nosotros los ginecólogos, así como tratamos miomas, hacemos infertilidad y otras cosas, que es importante dedicarle una buena observación cuando una paciente viene a nuestra consulta por un motivo X, pero si ya pasa la menopausia, pasa los 45 o 50 años, indagar sobre estos síntomas, porque nos vamos a llevar con una gran sorpresa y vamos a encontrar muchas pacientes que tienen muchísimos de estos síntomas y que no nos lo van a decir porque piensan que es parte de la vida y que piensan que debe ser así. La siguiente, por favor. Entonces tenemos en porcentaje más o menos de cada 100% de mujeres cuántas van a sufrir de síndrome genitourinario y la menopausia. Eso es algo bastante común, y por ende de cada consulta que tengamos, siempre digo yo, ¿no? De 10 pacientes que tengamos que vienen por otra consulta X, consultándolo y preguntándole, haciendo la buena anamnesis, vamos a encontrar muchas de ellas con estas molestias, y vamos también a ofrecer
hacer un tratamiento adecuado para eso. ¿Y por qué no lo cuentan? Porque no conocen el problema, incomodidad tocar el tema, por pudor, porque también piensan que es parte del envejecimiento, pero esto es 50-50. La siguiente, por favor. ¿Y por qué no lo diagnosticamos nosotros, no es cierto, los médicos? Por lo mismo, porque no abordamos el tema, aunque no lo crean, a veces no reconocemos los signos IgG, sobre todo a nivel vesico-urinario, y nos confundimos a veces con la sintomatología clínica, porque hasta el día de hoy todavía lo veo. La etiología, la siguiente por favor, la etiología es múltiple, ¿no? Como sabemos, principalmente se puede dar en la menopausia, ¿no es cierto?, por la falta de hormonas. Existen muchos otros factores que pueden condicionar, así como también factores moduladores que pueden condicionar a que se produzca un síndrome genitourinario de la menopausia, atrofia urogenital, como le llamaba antes, ¿no? Y eso también tenemos que tener nosotros claro cuando hacemos una buena anamnesis, ya que las paredes se van a tornar delgadas, van a tener cambios que van a producir una serie de molestias que vamos a ver más adelante, no solamente molestias de índole, digamos, fisiológico o sexual, sino también molestias que van a ocasionar una alteración en la calidad de vida de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Algunos factores de riesgo también que van a intervenir en la sanidad vaginal. Y vemos acá en esta lámina no es solamente particularmente de la paciente de menopausia y climaterio. También seguro que nosotros hemos visto pacientes en la lactancia, ¿no? Pacientes jóvenes, que nos van a decir también que tienen resequedad vaginal, y eso es un tema hormonal, todos lo sabemos. Pero tenemos que tener claro, cuando enfoquemos este tratamiento, si esto es debido netamente a un factor estrogénico o a otro factor, ya que indudablemente identificando la causa, vamos a poder dar la solución precisa para estas molestias. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una lámina donde más o menos se explica la fisiología y los cambios que se dan por la falta de hormonas, ¿no? Y en esta lámina podemos rescatar algo, ¿no? Al haber un cambio del pH vaginal, esto podría explicar, y lo explica, no podría explicar el tema de las infecciones recurrentes que se dan bien en esa etapa de la vida. Entonces, como dicen, ¿no? Si tratamos la causa, desaparece la consecuencia. En estos casos, muchas veces estamos dando vueltas con las infecciones recurrentes, cuando mejorando la calidad vaginal, mejorando el pH vaginal, indudablemente las infecciones muchas veces tienden a disminuir o hasta desaparecer. Es un tema fisiológico nada más. La siguiente, por favor. Lo mismo que vemos la fisiopatología, los cambios que se dan al disminuir los estrógenos, la falta de maduración hormonal a nivel del epitelio vaginal, la desaparición del lactobacilo, por consiguiente el cambio de pH vaginal. La siguiente, por favor. Acá menciono mucho los cambios que se dan por la falta de hormonas a nivel de la vulva, de la vagina. Siguiente, por favor. De la vejiga, de la uretra, como le decía, el cambio de pH vaginal. La vejiga también, recordemos que hemos hablado hace un momento del origen embriológico que tienen en común, por consiguiente comparten receptores en común. Entonces, si faltan estrógenos, también van a haber cambios a nivel de la vejiga. Y acá es importante mencionar que la vejiga va a tener síntomas de irritación, por llamarlo de alguna manera, que se van a confundir muchas veces con infecciones urinarias, y eso es lo que yo veo seguido en la consulta médica. Pacientes que vienen estudiadas por los colegas, que le han hecho cistoscopía, le han hecho cultivos y todo es negativo, y me dicen, doctor, todo es negativo, pero yo tengo molestias, yo funciono cada rato, me levanto en la noche, me ardo un poco, y el tema no va por una infección, ¿no? El tema va por una atrofia, por una falta de hormonas, el tratamiento hay unos antibióticos, si no es mejorar esta atrofia, ya sea con estrógenos o con láser, que es lo que me toca hablar ahora. Siguiente, por favor. La siguiente. Entonces acá podemos ver un resumen básicamente de la sintomatología, ¿no? En este síndrome, tanto sintomatología vaginal como urinaria, y como les comenté hace un momento, mucho de la sintomatología urinaria se puede confundir con una infección del tracto urinario, lo cual lo veo muy seguido en la consulta médica. Siguiente, por favor. Está claro también decir que hay un diagnóstico diferencial, ¿no? Básicamente podemos hablar en el prurito, en la picazón, descartar si hay una patología como el líquen, por ejemplo, y si necesitamos una interconsulta con dermatología, pues no dudemos en hacerla. Lo hago yo a veces cuando tengo alguna duda diagnóstica, porque si es que las causas, las molestias que tiene esta persona no son por falta de hormonas, pues ni los estrógenos ni el láser la van a ayudar, y vamos a estar dando vueltas y vueltas en un círculo vicioso, no pudiendo darle una solución a esta paciente.
La siguiente, por favor. Como les comenté, la sexualidad también es muy importante, ¿no? Nos toca ver en consulta los problemas también de pareja que llegan a ver cuando hay una alteración en la calidad sexual, ¿no? Ya que la mujer, ante tener una resequedad vaginal, una atrofia, pues indudablemente esto le causa mucho dolor, le causa infecciones y por ende rechaza todo tipo de contacto sexual. Y esto genera, me toca verlo, probablemente también ustedes, me toca ver una alteración ya de pareja en este sentido, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y como todos sabemos, en la actualidad el tratamiento y el gol estándar para estas molestias es el estrógeno tópico, ¿no? Eso lo sabemos todos. La siguiente, por favor. Y conocemos muchos tipos de estrógenos, el estrieno, el estriol, el estradiol, bueno, todos ya conocemos esto, cómo lo manejamos, y hasta el día de hoy es el gol estándar y lo seguimos usando en algunos casos. La siguiente, por favor. Ese tratamiento ideal, como les decía, porque mejora el pH vaginal, mejora la sintomatología, hay un índice de maduración hormonal, y esto está comprobado. Siguiente, por favor. Entonces la primera pregunta que uno se hace es un tratamiento cómodo. Yo le he preguntado esto a muchos pacientes, y pregúntenle ustedes también y se van a llevar una gran sorpresa con la respuesta que nos dan. Señora, si bien es cierto, es un tratamiento, digamos, sencillo, colocar, es un tratamiento cómodo, hagan esa consulta y se van a llevar muchas sorpresas con la respuesta que le van a dar. Yo dejo la pregunta abierta para que ustedes mismos se vayan respondiendo en su consulta. Siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto, el estrógeno es el tratamiento ideal, el gol estándar en la actualidad, yo creo que no siempre lo ideal se llega a dar en la vida real, se llega a concluir, como la foto que le doy, ¿no? Esto es lo ideal, pero no siempre se da. La siguiente, por favor. Entonces, dentro del algoritmo de tratamiento para la atrofia urogenital existen muchos tipos de medicación que podemos usar, muchísimos. Y he puesto yo el láser en rojo porque te aseguro que el láser no estaba ahí hace algunos años atrás y ahora en algunos algoritmos ya comienza a figurar. Sé también que falta un poco más de tiempo para afianzar esto y darle la fuerza que todos los que usamos láser queremos, pero por lo menos ya se habla de láser, si no, no estaría acá conversando con ustedes, y ya se está dando la posición y el lugar que corresponde al láser en el manejo de la síndrome genitourinaria en la menopausia. La siguiente, por favor, gracias. Entonces la pregunta es, ¿por qué usar terapias alternativas si ya tenemos el estrógeno, que es el estándar, y para qué complicarnos la vida? Si ya está solucionado, ya sabemos que funciona, ¿por qué las terapias alternativas? La siguiente, por favor. Y ahí sale la otra pregunta, ¿no? ¿Quién es candidato a estrógenos locales? Pues la respuesta es bastante simple, ¿no? La que no debe, la que no quiere y la que no puede, ¿no? No todo porque sea el gol estándar va a ser aceptado por los pacientes. Entonces puede decir, doctor, yo no quiero usar estrógenos por N motivos. ¿Qué opción me da? Los médicos creo que tenemos que tener la capacidad de poder brindar más opciones a la paciente en el caso para que ella pueda tener libre decisión de elegir lo que quiera usar. Y yo creo que en ese camino estamos. Y también soy un convencido de que el láser ha escalado mucho en estos años y le falta mucho por escalar para convertirse más adelante, creo yo, en el gol estándar de tratamiento del CEGL. Sí, pero el láser no está demostrado, doctor, que se ha visto y se opinan y no sabemos cómo funciona. En sí el láser está demostrado cómo funciona. El láser lo usan los dermatólogos hace muchísimos años. Lo usan hace muchísimos años, y el láser tiene un mecanismo de acción ya establecido, ¿no? Al generar un efecto térmico va a causar todas estas cascadas que ven aquí, ¿no? El daño térmico agudo, 48 horas, la proliferación en 30 días, reclutamiento de fibroblástico y luego la remodelación. Es un efecto que ya está comprobado en dermatología. Lo único que hemos hecho los ginecólogos es llevarlo a nuestra área, pero esto ya está demostrado y comprobado a nivel de las proteínas de shock térmico, estimula el fibroblasto, produce colágeno, proteoglicano, neovascularización. Eso está demostrado en los dermatólogos, ahí no hay mucho que conversar. Lo único que hemos hecho nosotros es llevar este efecto térmico a la vagina, nada más. Y yo creo que ahí la discusión de que no funciona y que funciona ha sido el manoseo, disculpen la expresión, que ha tenido el láser en ginecología, porque se ha ofrecido, se le ha denominado de múltiples maneras, y eso es lo que ha hecho que el láser pierda un poco de credibilidad al inicio. Pero si nosotros entendemos bien qué hace el láser, entendemos cuál es la fisiología del láser, cuál es su mecanismo de acción y cómo funciona,
el láser va a seguir avanzando más rápido de lo que ha avanzado hasta el día de hoy en la posición que le toca, que le corresponde, sobre todo en la especialidad. Acá tenemos los mecanismos de acción también que acabo de comentar. La siguiente, por favor. Yo creo que la evolución del tratamiento para CGM, y es lo que creo yo, va a ser en algunos años. Siguiente, por favor. Como les dije, yo prefiero utilizar el término revitalización urogenital láser que rejuvenecimiento. Y me toca hablar un poquito de mis experiencias, solo haciendo una pequeña introducción de mis experiencias que tengo muchos años usando láser. Bueno, aquí les muestro un primer tour, digamos, de uno de los pioneros y el padre, podríamos decir, el láser en ginecología, el profesor Salvatori, allá por el año 2014, que hace un estudio piloto con el uso del láser CO2 fraccionado y en atrofia vulvovaginal. Miren el término todavía que él utiliza. Y es un estudio que abre las puertas para muchos, donde me incluyo yo, para poder comenzar a pensar todo lo que el láser podía hacer en favor de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. También hay estudios, hay muchísimos estudios, pero tratar de traer resumen de estos, donde también controlan, ¿no? El láser que nos está controlando con el gol estándar, que es el estrógeno tópico, encontrando resultados muy buenos y muy alentadores para el uso del láser. La siguiente, por favor. Entonces llegamos a medicina basada en evidencia, ¿no es cierto? Conocemos la medicina, ¿no? La integración de las mejores evidencias de la investigación con nuestros conocimientos y experiencia clínica, así como valores y circunstancias únicas de nuestros pacientes. Para usar el láser tenemos que tener evidencia, tenemos que publicar, tenemos que tener una casuística sólida, y en eso estamos. Si nosotros vemos la curva de publicaciones del láser, vemos que desde hace 10 años para adelante ha aumentado muchísimo, y esto fortalece y enriquece a las personas que usamos láser. Siguiente, por favor. Entonces es ahí donde aparece el primer metaanálisis, donde agrupan todos los estudios que están en la web, en las bases científicas, para poder ver en qué estamos de láser, y se llegan a estas conclusiones que las he traducido, se ha puesto en resumen. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? La terapia láser intravaginal parece prometedora para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Los estudios disponibles indican consistentemente el alivio de todos los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia. La función sexual y la calidad de vida pueden mejorar clínicamente. La fisiopatología local puede recuperar un estado premenopáusico. Estas son las conclusiones del primer metaanálisis que se hace en favor del láser para tratamiento del CG. Lo he traducido tal cual. También es cierto decir de que también en el artículo comentan de que todavía la solidez de los estudios es un poco baja, ¿no? Y que deberían hacerse más para poder dar más fuerza a esto. Pero esto de por sí es un avance, porque esto no estaba ni se pensaba hace muchos años atrás. Aquí les muestro parte de mi aporte también a todo esto, parte de mi aporte en estos 8 años que tengo de experiencia usando el láser, tanto en el síndrome genitourinario de la menopausia. Es un artículo que publicamos en el grupo Perpeteco, y también con el manejo conservador de la incontinencia urinaria y el esfuerzo que ya se lo metieron en otra ocasión. Siguiente, por favor. Acá les muestro el artículo. Siguiente, por favor. Acá les muestro el artículo que publicamos, que está en el si es en el caso de me pueden consultar al correo de personas de Armando. Y en este artículo lo siguiente: los síntomas vaginales que presentamos. Es un artículo que agrupamos 60, 80 personas, contamos personas con síndrome genitourinario de la menopausia, ya con menopausia marcada, que no habían sido operadas vaginalmente, o sea que era una mucosa, digamos, nativa, sin ningún tipo de malla, sin nada. Pacientes que no eran ni obesas ni desnutridas, con IMC promedio, que no fumaban, o sea, pacientes que no tenían ningún tipo de otro factor que podría alterar el uso del láser. Y agrupamos, hicimos varios tests, una escala visual análoga, medimos pH, hicimos frotis para ver maduración hormonal, índice de calidad sexual. Y entre los resultados que vimos en población peruana fue que la resequedad vaginal, tanto como el prurito, el ardor y la dispareunia,
bajaron significativamente en todas las pacientes. Yo podría decir en más del 95% después del tratamiento. En este tiempo hacíamos sesiones cada mes, una cada mes, 3 sesiones, pero yo les puedo decir que después de la primera sesión, la paciente ya experimentaba cambios y le podía decir que se sentía muchísimo mejor en un 60% al 30%. Y después de la última sesión, no bajamos de un 90-95% de satisfacción de las pacientes. Esto fue muy importante, porque también el seguimiento que le hicimos a la larga, hemos visto que por lo menos en promedio, alguna vez lo escuché también, que el láser solamente dura 3 meses, 2 meses, y hay que repetir cada 2-3 meses, y eso me toca decir que no es cierto. Yo tengo ya un seguimiento de pacientes más de 7 años, y el láser en promedio, podría decirles que tranquilamente tiene un efecto de 2 años, en promedio, donde yo hago, digamos, sesiones de mantenimiento para que sigan estos beneficios. Pero es imposible que el efecto de un láser dure 3, 4, 5 meses, 6 meses. Eso particularmente nunca lo he visto. Y asimismo también los síntomas urinarios, ¿no? La coloquiuria, la urgencia urinaria, la nicturia, la disuria. Acá tengo que decir algo. Más rápido se solucionaron los síntomas urinarios por hipoestrogenismo que los síntomas vaginales. Vale decir que después de primera sesión, después de medio tratamiento, los síntomas urinarios casi desaparecieron por completos. Mientras que en los síntomas vaginales todavía se necesitó una tercera sesión, en los síntomas urinarios estos desaparecieron casi por completo. Y después de 3 meses, literalmente no existían. Si eran síntomas urinarios por hipoestrogenismo, repito, si habían vejigas hiperactivas por hipoestrogenismo. Si la causa era otra, pues indudablemente los síntomas se mantuvieron. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? La actividad hormonal, ¿no? Que ya la conocemos muy bien por el efecto del estrógeno, la maduración del epitelio, la liberación de la lisis de las células intermedias, para luego la transformación por los lactobacilos en ácido láctico y todo lo demás. También hicimos esto. Lo que hicimos fue lo siguiente: hicimos frotis y lo mandamos a patología para que pueda leerlos y nos dé el índice de Frost, de maduración hormonal. Y no le pusimos la edad, solamente mandamos la laminilla y nunca dijimos qué edad tenía. Y de vez en cuando mandábamos láminas así de mentira, como decimos, de jóvenes, de adultas, para ver más o menos el control de calidad de nuestro patólogo. Fue nuestra manera de medir eso. Y digamos con la sorpresa que encontramos maduración. Vimos que había una maduración del epitelio. Esto explica luego por qué el pH también mejoró. Y lo que nosotros concluimos es que al haber neovascularización, no es que hayamos hecho que el ovario reviva y el ovario vuelva a producir una hormona. No creo que va por ahí la respuesta. El tema es que al haber neovascularización, calculamos que ha llegado todo el estrógeno periférico por transformación de la grasa, el estrona, todo lo demás, a esta mucosa, y ha dado un cierto grado de maduración. Entonces también encontramos eso porque hicimos controles después del láser con frotis de las paredes vaginales, el tercio superior, y nos dimos cuenta que había maduración hormonal, lo cual nos llamó poderosísimamente la atención. Hicimos también una encuesta de grado de satisfacción sexual, midiendo deseo, lubricación, excitación, orgasmo, satisfacción, dolor, en el cual también encontramos una mejoría completamente significativa. En conclusión, ¿yo qué les podría decir? Les podría decir que los años que tengo de experiencia usando el láser, si yo hago un buen diagnóstico, si yo descarto otras patologías asociadas, uno no tiene pierde con el láser, porque el láser va a dar mejoría por encima del 90-95% de todas las mujeres, se los aseguro. El láser usado en manos adecuadas, con un buen diagnóstico, lo único que le puede dar a la paciente, desde nosotros como médicos, es satisfacción. Y sé que el láser ha avanzado mucho, me da mucho gusto, agradezco nuevamente a la sociedad por este espacio que me permite contar nuestras experiencias, y sé que va a seguir avanzando, y repito, sé que en un futuro el láser se va a convertir en el gold estándar en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Muchas gracias a todos y quedo pendiente de su pregunta. Gracias, doctor Tobar, por su ponencia.